Hola, buen día. Vamos a continuar con la práctica número 19 de estos videotutoriales de Microsoft Excel. Sin más preámbulo, comenzamos. Y bien, ya tenemos todo listo en este libro nuevo de Excel de prácticas 19 a 25. La práctica 19 vamos a aprender lo que son las funciones contar, contará, contar blanco, la función contar sí, la función sumar sí. Muy bien, en primer lugar lo que debemos hacer es calcular el neto a pagar. Nuestra guía nos dice calcular el neto a pagar multiplicando los años de servicio con el haber básico. Entonces multiplicamos simplemente los años de servicio con el haber básico. Podemos aplicarle de una vez el formato contabilidad, disminuirle los decimales y lo tenemos ya listo. Operaciones con la función contar, contará y contar blanco. ¿Cuántas personas hay en total? Entonces nos dice que respectivamente hay que resolverlo con contar, contar blanco y contará. Bien, ¿cuántas personas hay en total con la función contar? La función contar nos indica acá o nos muestra que él cuenta el número de celdas de un rango que contiene únicamente números. Quiere decir, después de que abramos paréntesis, obligatoriamente debemos seleccionar datos que sean numéricos. Entonces nos puede servir este número, este consecutivo, puede ser los años de servicio, el haber básico, el número de hijos, cualquier columna, cualquier celda que contenga únicamente datos numéricos. Por lógica, pues si tenemos un consecutivo acá, aquí nos dice que ya hay pues 10 personas. Es simplemente para verificar, para visualizar, aprender cómo utilizar la función contar. Vamos a hacerlo con los años de servicio, por ejemplo. Cerramos y acá nos dice que hay 10 personas. Si por ejemplo yo llego a eliminar algún dato de esto, entonces me dirá que hay 9, así yo coloque texto, va a decir que hay 9 personas porque no está contando el valor distinto a numérico. Siguiente, ¿cuántas personas no tienen registro en el haber básico? En este caso pues podemos visualizar que todos tienen datos en el haber básico. Para contar todos los que están en blanco, entonces existe la función contar blanco. Contar blanco cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Eso no tiene mucha explicación que dar. Simplemente seleccionamos cuántos en el haber, en este caso si nos especifican qué columna debemos seleccionar, y acá nos va a decir que hay 0, a menos de que yo por ejemplo borre alguno y ahí me empieza a contar cada uno de los blancos, cada uno de las celdas vacías que existan. Bien, el tercer punto nos dice cuántas personas hay en total, en este caso con la función contará. La función contará, a diferencia de la función contar, dice cuenta el número de celdas no vacías en un rango. ¿Qué quiere decir? Que no solamente va a contar celdas que contengan números, recordemos la función contar es solo los que tengan números, la función contará únicamente tiene que tener un valor como tal, quiere decir, no se pueden ser celdas vacías. En este caso aquí sí yo puedo seleccionar lo que son apellidos y nombres y me va a decir que hay 10. ¿Cuál es la única forma que no cuente? Que no haya absolutamente nada. Ahora veamos lo que es la función contar sí. ¿Cuántas personas tienen 21 años de servicio? Entonces
contar puntos sí nos dice que cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Es como una pequeña fusión de la función contar y la función sí, quiere decir necesita una condición, necesita una prueba lógica, así como se usaba con la función sí. Los parámetros, primero hay que seleccionar cuál es el rango, cuántas personas tienen 21 años de servicio, entonces seleccionamos los años de servicio, punto y coma. ¿Cuál es el criterio? El criterio nos dice que tenga 21, ¿sí? 21 años de servicio. Como es numérico, pues simplemente lo dejamos sin comillas, cerramos y acá nos indica que hay 3 personas que tienen 21 años de servicio. Estas 3. Muy bien. ¿Cuántos empleados hay en la empresa? Hay que tener en cuenta que el estado en la empresa hay empleados y hay contratados. Igual contar puntos sí. Empleados, entonces seleccionar el rango del estado de la empresa. Punto y coma. Y buscar, en este caso sí tiene que ser exacto, empleado. Hay que tener en cuenta que si se escribió en esta columna con espacio hay que corregirlo, porque acá en la fórmula estamos colocando entre comillas empleado. Fíjense que no importa que esté en minúscula, lo importante es que no haya un espacio acá en esta columna donde se digitó la información, porque entonces va a ser distinto. Acá nos dice que hay 7 empleados. Si tenemos 3 contratados, en total hay 10, pues por lógica habrán 7 empleados. ¿Cuántos no tienen hijos? Entonces no puedo utilizar la función contar blanco porque pues aquí hay un dato, es un 0 y 0 pues es un carácter como tal. No puedo utilizar la función contar blanco a menos de que eliminara esos ceros que hay aquí. Además nos dice que hay que resolverlo estos ejercicios, ese bloque con contar puntos sí. El rango sería hijos, punto y coma, cantidad 0. Hay 4 personas que no tienen hijos. Séptimo punto, ¿cuántas personas tienen más de 20 años de servicio? Esto ya es un poco distinto porque es un comparativo, ya es de más, de menos, en este caso es de más. ¿Cuántas personas tienen más de 20 años de servicio? Entonces en este caso es seleccionar el criterio. Como es comparativo de mayor, de menor, etcétera, acá sí obligatoriamente toca en comillas. Más de 20 años, entonces solamente mayor, no sería mayor igual. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y acá nos dice que hay 5 personas con más de 20 años de servicio. Octavo punto, ¿cuántas personas ganan 1.700 euros en el haber básico? Contar puntos sí. ¿Cuántas personas ganan en el haber básico? Punto y coma. 1.700 euros. Aquí es exacto. Entonces aquí no hay necesidad de mayor o menor o entre comillas. Simplemente el número. Que ganen exactamente 1.700. Damos enter y dice que hay 5 personas. Operaciones con la función sumar sí. Entonces hacemos a esta otra función muy útil, sumar punto sí. Suma las celdas que cumplen determinado criterio función. Función pues de la autosuma o de la función suma y la función sí. Miremos qué parámetros tiene. En este caso tiene algo similar a la contar sí, tiene el rango del criterio, pero adicionalmente y de forma opcional, por eso está entre corchetes, el rango suma. Quiere decir, a veces no puede ser, no debe ser obligatorio el rango de la suma.
Miremos en este caso, ¿cuánto suman los años de servicio iguales a 19? Entonces, el rango sería los años de servicio, punto y coma. El criterio sería pues iguales a 19, entonces 19. Y nos dice cuánto suman los años de servicio, quiere decir, por cada 19 que haya, se vaya sumando, se vaya acumulando. Como en este caso el rango de la suma es exactamente igual al rango del criterio, al rango de acá, el primer parámetro del sumar sí, no hay necesidad de volver a seleccionar el mismo rango. Simplemente puedo cerrar y me da 38. Voy a hacer la demostración aquí, seleccionando nuevamente el rango de la suma, lo mismo, y van a fijarse que da el mismo resultado. Da 38, quiere decir que hay dos personas que tienen 19 años de servicio y la está sumando. Punto décimo, ¿cuánto suma los saberes básicos de los contratados? ¿Cuánto suman los saberes básicos? Entonces en este caso es el rango sería en este caso este de acá, el estado de la empresa, porque nos está pidiendo es que nos busque quiénes son los contratados. Entonces seleccionamos el estado de la empresa, punto y coma, entre comillas. El criterio que hay que buscar es contratado, no contratados, porque en ningún lado dice acá contratados con S, simplemente contratado. Y acá sí obligatoriamente tendríamos que dar el rango de la suma, porque nos dice que sume los neto a pagar, sume los haberes básicos. Entonces el rango de la suma es esto. ¿Qué queremos saber? Simplemente acumule o sume todos los saberes básicos de únicamente los contratados, nada más. Entonces aquí ya sabemos que hay 3 por 1200 nos daría 3600. Verificamos que nos dé este resultado exactamente 3600, eso es lo que está haciendo. ¿Cuánto suman los neto a pagar de los que están solo en la AFP íntegra? Sumar puntos sí. En este caso nos solicitan todos los que están en AFP. Entonces el rango que queremos buscar en este rango, los que están en íntegra, punto y coma, sume los neto a pagar. Bien, aquí nos dice que 188.000 es la suma de todos los neto a pagar de los que pertenecen solo a íntegra. ¿Cuánto suman los neto a pagar de los contratados? Entonces, sumar puntos sí. El rango buscar los contratados y que nos sume los neto a pagar. $75.600. ¿Cuánto suman los neto a pagar de los que no tienen hijos? Entonces sumar sí, los hijos, ¿cuántos hijos? 0, y de estos sume los neto a pagar, y esto nos daría un total de 149.600. Muy bien, cualquier duda, cualquier inquietud con respecto a estas funciones, otras funciones que tiene Microsoft Excel muy útiles para la vida cotidiana, lo pueden dejar en los comentarios, además de qué temas de interés les gustaría también aprender. Les agradezco su atención y hasta una próxima oportunidad.